Aníbal, hijo mío. Jura ante los dioses que desde hoy hasta el día de tu muerte serás por siempre enemigo de Roma. Romanos y cartagineses tuvieron que luchar por el control del Mediterráneo. Roma, tras la Primera Guerra Púnica, recupera Sicilia, Córcega y Cerdeña, obligando de esta forma a Cartago a tener que buscar otras formas de poder pagarle a Roma a través de los metales de Hispania. Cartago era una gran potencia dentro del Mediterráneo, heredero de los fenicios, que van a heredar ese carácter comercial y las buenas embarcaciones, barcos que durante la Primera Guerra Púnica Roma será capaz de copiar. Cartago estaba liderada por Aníbal, un gran luchador que había nacido en el odio hacia Roma. Su abuelo, Amílcar, decidirá embarcarse en una nueva expedición para poder conseguir esos ricos metales hispanos que les permitieran pagarle a Roma. Por eso conquistan la península, comenzando con la batalla del Tajo. Aníbal, hijo de Amílcar, terminará de conquistar Iberia. Los romanos, presos del pánico, firman con los cartagineses el Tratado del Ebro. Solo la ciudad de Sagunto quedaría en territorio cartaginés bajo la protección de Roma. Pero Sagunto fue atacada. El Mediterráneo es nuestro, no vuestro. Nos regalasteis lo poco que os quedaba cuando huisteis con vuestros mercenarios a vuestro bárbaro poblacho pesquero. Y me envían para pediros que decidáis entre la paz o la guerra total. Como si tuvierais elección. Yo elijo la guerra. Aníbal comienza su odio y su venganza hacia Roma, cogiendo a parte de su ejército y buscando de esta manera cruzar los Pirineos y los Alpes para así llegar a la capital del Imperio Romano. Por su parte, los romanos llevaron a los llamados hermanos escipiones, que desembarcaron con sus grandes barcos y su ejército terrestre y marítimo a la ciudad de Emporium, con el objetivo de bordear todo lo que era la península, principalmente hasta la zona del Ebro.
Mientras tanto, nuestro Aníbal, lleno de ira, de venganza, se encontraba en los Alpes. Gracias a la ayuda de una serie de galos de la zona, pudo cruzarlos para de esa manera poder desempeñar las diversas batallas que iban a librar en territorio italiano. Hablamos de batallas como la del río Ticino, Trebia o el lago Trasimeno, pero sin duda fue la batalla de Cannas, liderada por el cartaginés Aníbal, el que va a crear la primera y gran derrota de Roma, siendo una de las más sangrientas. Muchos romanos quedaron prisioneros de los cartagineses, para llevarlos ante otras ciudades y poder así conquistarlas, aunque Roma no podrá conquistarse por falta de maquinaria de asedio. Roma pensó que la mejor forma de defenderse no era ir contra Aníbal sino a Hispania, y así controlar la franja oriental de la península. Para ello Tarraco sería una ciudad fundamental, para así controlar el gobierno pacífico que había llevado a cabo el cartaginés Asdrúbal. El objetivo era Carsadast, Cartagena. Para ello los romanos llevaron sus barcos de una forma más ligera por toda la franja mediterránea. Así el movimiento del ejército de tierra sería mucho más rápido a partir de los barcos. Llegarían cuanto antes para poder controlar así la principal capital del imperio cartaginés. Sería aniquilada, destrozada por los romanos, para así hacer ver y llamar la atención a otro foco diferente que no fuera Italia. En la batalla de Baécula del 208 a.C., los romanos consiguieron una importante victoria en la península. Los cartagineses cada vez estaban más lejos del control de la posible y futura Hispania. Lo mismo sucedió en la batalla de Ilipa, en la que dicha batalla y dicha victoria romana supuso el fin de la presencia cartaginesa en la península ibérica. Solo les quedaba su capital de siempre, Cartago. Carsadast, Cartagnova, será destruida por los romanos y formará parte de una de las futuras provincias de Hispania, tanto en época republicana como en época imperial. Los romanos, por su parte, decidieron terminar con el enemigo de una forma definitiva y mandaron sus navíos al mejor lugar y escenario para combatirlos, la misma Cartago. Publio Cornelio Escipión el Africano, por sus grandes éxitos,
sería nombrado cónsul, decidiendo así ir a Cartago por el norte de África. La táctica realmente funcionó, porque de esa manera conseguía que Aníbal dejara de estar rondando los lugares romanos de la península itálica para volver de esa manera a su ciudad natal y poder defenderla, aunque sabemos que no lo consiguió, ya que se le realizó una importante victoria romana en la batalla de Zama. De esta manera, Aníbal tuvo que exiliarse para nunca volver más a Cartago. Roma, por su parte, se convertía en la única potencia dominante en todo el Mediterráneo. La conquista de Hispania por parte de los romanos no fue tarea sencilla, parecía mucho más fácil en la práctica. Pero diversos pueblos de la península, entre ellos los lusitanos, que estarían actualmente en la actual Portugal y Extremadura, van a contar con un líder, Viriato, un cabrero que va a tener altas dotes de mando y va a liderar a su pueblo con pequeñas guerras, escaramuzas, guerra de guerrillas, escondidos y aprovechando los momentos en los que Roma estaba indefensa, estaba desordenada, y hacer daño así al pretor Severo Sulpicio Galba, el cual había sido capaz de encerrar a Viriato cerca de Carmona. Pero Viriato, astuto, pudo salir y huir. Ahora Roma sabrá quién es Viriato. La lucha entre los lusitanos de Viriato y los romanos del pretor Galba serán súper conocidas en Roma. Esto es lo que pasa cuando se enfrentan cabreros y militares. Mis tropas arrasarán a tu ejército de campesinos y yo te ensartaré esta espada en el corazón. Ese será el final de la historia del gran Viriato. De todos es conocido el odio entre estos dos personajes. Viriato liderando a unos lusitanos que rechazaban el control por parte de Roma. Roma, en cambio, buscaba el cómo poder defenderse ante las tácticas simples pero certeras de un simple cabrero. Los enfrentamientos militares fueron sucesivos en Hispania, aunque el principal modelo de guerra sería el de guerra de guerrillas, pequeñas escaramuzas independientes, aisladas, que proporcionarían mejor ataque para los hispanos al coger a los romanos desprevenidos. Galba, preso del terror, intentó controlar y matar a Viriato. Para ello consiguió poder acceder a sus tres principales líderes y servidores. Audax, Didalcos y Minuros eran los tres capitanes del general Viriato. Roma había conseguido atraerlos para así prometerles grandes riquezas y ventajas personales si conseguían matar a Viriato. Cuando fueron finalmente a recibir lo prometido, el general romano Cepión, unido y dirigido por Galba, les dijo la famosa frase de Roma no paga traidores, y de esa manera mandó a justiciarlos. Un cabrero arrasó con su campamento y acabó con una legión romana al completo. ¿Cómo pudiste entonces, fugado y humillado, acabar con la vida de Viriato? Es lo que llevo intentando explicarles desde el principio. Yo no lo hice. Los hispanos son codiciosos, violentos y ahora también traidores. Senadores,
Van a conocer a los hispanos responsables de asesinar a Viriato. Estos hombres, y no yo, fueron los que terminaron con su vida. Lo hicieron y luego se arrastraron ante mí, buscando una recompensa. Lo que no sabían es que Roma no paga traidores. Nuevos barcos y contingentes romanos llegaron a la península ibérica y desembarcaron en Tarraco. De esta manera empezaron la conquista de Hispania por dos partes, la parte sur, con Viriato, cuyas hazañas ya conocemos, y la parte norte, con Numancia. Lo importante por parte de Roma era querer controlar todo el antiguo reino ibérico. Para ello, tuvieron que cambiar el año. Su año comenzaba en el mes de Martius, el mes de Marte, el dios de la guerra. Pero debido a las necesidades de cambiarlo para asegurarse las victorias en Hispania, tuvieron que cambiarlo a Januarius, enero. De ahí que actualmente en nuestro calendario empiece por dicho mes, y no por marzo. La estrategia de Escipión será bastante inteligente. Por un lado planteará un asentamiento en Segueda, donde de esa manera su hermano Máximo se encargaría de establecer conexiones con estos pueblos celtíberos. Por su parte, el propio Escipión se quedará con el campamento más cercano a Numancia. La cuestión es que los ejércitos romanos estaban preparados y liderados por gente capaz de desarrollar una victoria tan importante en una ciudad tan clave. Los numantinos eran bastante guerrilleros y habían dado la orden de batalla, provocando a los romanos en combate, aunque no consiguieron llegar a las manos con ellos. Escipión pensaba que con hombres que luchaban desesperadamente no se debía de trabar pelea, sino encerrarles, sitiarles y tomarles por el hambre. Escipión estableció 7 fuertes alrededor de la ciudad, puso a jefes para cada una de estas partidas y mandó construir un muro y levantar una muralla alrededor de la ciudad. Estaba dividida en 24 estadios, siendo su vallado más del doble. Para prevenir de que si venían los enemigos, harían una señal, bien con un paño rojo atado a una lanza durante el día o bien una hoguera durante la noche. Después de varios meses, la guerra contra Roma había empezado. La ciudad estaba totalmente sitiada y ya no resistían más. Tuvieron que abrir sus puertas y resistir al ataque de Roma. Fue bastante curioso cómo Roma fue capaz de dar el factor sorpresa trayendo desde África elefantes. Pero lo que Roma no sabía era que esos elefantes se volverían contra ellos mismos, al utilizar los numantinos diversos elementos de fuego que asustarían a las grandes bestias, lo que provocaría que los elefantes se volvieran contra los romanos, cargaran contra ellos, pero el destino de Numancia estaba fijado, y finalmente Roma pudo y supo vencer a una ciudad que parecía invencible. Hispania era un lugar difícil de controlar.
Para ello, los romanos tuvieron que dividirla en varias partes, lo que ellos llamaban provincias. Para ello encontramos la Hispania Ulterior, que era la más alejada, y cuya principal ciudad era Córdoba, actual Córdoba. Sin embargo, la Hispania Citerior estaba más cercana al imperio, cuya ciudad importante sería Tarraco, que había servido como lugar para poder realizar toda la conquista de Hispania. Sin embargo, en la época del Alto Imperio, donde el Imperio Romano estaba lo más desarrollado posible, aún así, la Hispania Ulterior sería una zona bastante complicada de poder organizar. Para eso la vuelven a dividir en dos, en Lusitania, con capital en Emérita Augusta, actual Cáceres, mientras que la otra parte de la provincia de la Ulterior sería la Baética, por el paso del río Betis. La capital cambiaría de ser Córdoba a ser Hispalis, actual Sevilla. El siglo III después de Cristo genera en Roma lo que conoceríamos como el Bajo Imperio. Su difícil gestión de todo el territorio hará que la España Citerior también tenga que dividirse en tres zonas diferentes. La Galaequia, con capital en Lucus, actual Lugo. Por otro lado, la Cartaginensis, cuya capital, como sería lógico, sería la antigua Casa d'Ast, actual Cartagonova. Mientras que por último, la Tarraconensis quedaría como la más cercana al imperio, siendo de nuevo su capital Tarraco.